que se aproximan los últimos exámenes, fuerza y ánimo para todos. Hoy vamos a empezar con Kant. Como os decíamos en el último vídeo, hoy vamos a trabajar Kant. Bueno, Kant, 1724-1804, nace en Königsberg, se llama Kaliningrado en la actualidad, en una familia pietista. La explicación del pietismo os lo pongo en los apuntes para que los estudiéis, ¿vale? Y veáis cómo es este movimiento. En general, bueno, era una familia con una moral rigurosa, para quedarnos con una idea. Estudia en el colegio y más tarde ingresa a la universidad, en 1740, en la Universidad Albertina. Y está muy influenciado por la física newtoniana. Así, en el 55, en 1755, publicó La Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, en la que seguía las teorías de Newton. Fue posteriormente nombrado profesor de Lógica y Metafísica en la Universidad de Königsberg y la lectura de Hume le produce un impacto terrible. Le mueve sus cimientos e inaugura su periodo crítico. En 1804 muere y en su lápida, que esto me parece bastante interesante, dice, figura la inscripción: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Con respecto a sus obras, las más importantes van a ser la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. En los apuntes tenéis más. Kant y la Ilustración, ¿qué nos sugiere? El lema de la Ilustración kantiana es la audacia. ¿Basada en qué? En el análisis y la crítica racional, pero a partir de la experiencia. Lo había visto de Hume, ¿no? ¿Él de dónde parte? Parte de dos bases. Por un lado, la creencia de la idea de progreso, y por otro lado, la afirmación de la posibilidad del conocimiento objetivo, es decir, la ciencia. ¿Qué intenta hacer Kant? Intenta hacer al ser humano libre de la tradición, de las ataduras que nos venían de la tradición, y que sea capaz de descubrir las leyes que rigen el mundo. Nos dice que conocimiento teórico y práctico tienen que estar unidos, si no es imposible el conocimiento. A partir de todos estos enunciados y todas estas premisas, llega una pregunta fundamental: ¿qué es el ser humano? Y nos dice, por un lado, la contestación teórica y por otro lado, la contestación práctica. Y luego, una unión de las dos, la contestación teórico-práctica. En la contestación teórica nos dice, ¿qué puedo saber? Con la respuesta descubrimos los límites de nuestras capacidades cognoscitivas, de nuestro pensamiento, y podremos tener un criterio seguro en la búsqueda de las siguientes respuestas que vamos a otorgar. La contestación práctica, ¿qué debo hacer? Con la respuesta encontramos una regla para obrar en el ámbito moral y político, regla de actuación personal. Por el lado teórico-práctico nos dice, ¿qué me está permitido esperar? Con la respuesta, ¿qué buscamos? Las esperanzas y los deseos de todas aquellas facetas del ser humano para determinar o que pueden determinar el sentido de la vida y del universo. Para contestar a todas sus preguntas, Kant, ¿qué va a utilizar? ¿Qué instrumento va a utilizar? El instrumento fundamental que tiene a su alcance va a ser la razón. Entramos ahora en la teoría del conocimiento y dentro de ella el idealismo trascendental. Kant intenta acercarse a saber cuáles son los límites del conocimiento y parte de un enunciado fundamental, importante, ¿no? La ciencia es un hecho. No hay nada más que decir. La ciencia es un hecho. ¿Qué incorpora? De las matemáticas y de la física, acordaros que estaba influenciado por Newton, toma su metodología, porque lo estaban realizando bien. ¿Y en qué se basaban? Se basaban sobre todo en experimentos, ¿no?
Este tiempo es un tiempo de experimentos. Y nos dice que los científicos lo que buscan son regularidades. Si la razón humana no buscara estas regularidades, los datos de los sentidos por sí solos no nos permitirían captar ninguna ley constante. Kant concluye que la ciencia es una síntesis producida entre la capacidad de la razón humana de descubrir leyes constantes en la naturaleza y la relación con la experiencia, que nos permite comprobar y aplicar esas leyes. Síntesis entre la razón, leyes, naturaleza, relacionados con la experiencia y que además nos permiten comprobar y aplicar esas leyes. A partir de esto, de estas premisas, extrae las conclusiones generales para el conocimiento. Conclusiones generales para el conocimiento. Y nos dice, la experiencia es fundamental para el conocimiento y su aplicación. La razón humana configura desde sí misma los objetos de la experiencia. Fijaros, la razón humana configura desde sí misma los objetos de la experiencia. El término configurar no es el que estáis habituados, sino que es la conciencia tiene unas estructuras a priori. El término configurar, ¿vale? Por lo tanto, la razón humana configura desde sí misma los objetos de las experiencias. Y el configura, la conciencia tiene unas estructuras a priori. Para alcanzar el conocimiento del mundo sensible, es imprescindible la razón humana, porque tiene la capacidad de organizar los datos de la sensación, de lo que percibimos, con arreglo a unos patrones que posee con anterioridad. Esto es muy importante, antes de tener experiencia. Establece como condición para el conocimiento de que tiene que versar sobre objetos, y estos se nos aparecen a través de la experiencia, o sea, del mundo empírico, y su manifestación son los fenómenos que podemos percibir y conocer. A la pregunta ¿qué puedo saber? Nos dice, la ciencia para conocer ¿qué necesita? Juicios. Por medio de ellos hablamos de los objetos, expresamos cualidades o relaciones entre objetos, o incluso, en el plano superior, entre conceptos abstractos. Todo el conocimiento se reduce a un conjunto de juicios acerca de los fenómenos y de lo que significan nuestros conceptos. Así, un juicio va a tener una estructura copulativa. Acordaros cuando estudiasteis, que lo sabéis de memoria, las oraciones copulativas. Pues viene a ser lo mismo, ¿no? Es el tipo de relación que se establece entre el sujeto y el predicado. Y así tenemos dos tipos de juicios. Importantes, ¿eh? Esto, memorizarlo bien. Juicios analíticos, juicios sintéticos. Juicios analíticos nos dice, el predicado ya está contenido en el sujeto. Son explicativos, universales, necesarios y verdaderos. Juicios sintéticos. El predicado no está contenido en el sujeto. Son extensivos, dan información. Como no está contenido el predicado dentro del sujeto, habrá que sintetizar. Para sintetizar se hace de dos formas. Por un lado, a posteriori y por otro, a priori. A posteriori, partiendo de la experiencia, nos dice, los juicios a posteriori son válidos, no son universales ni necesarios. A priori, la relación se puede establecer sin acudir a la experiencia. Ahora nos enfrentaríamos a un problema importante, que sería el de la validez del conocimiento científico. Y para afrontar este tipo de problema de la validez del conocimiento científico, establece una serie de tipos de juicio. Luego lo veremos en los apuntes por medio de un cuadro. Y nos dice, la validez del conocimiento científico se desarrolla a través de las proposiciones con las que la ciencia expresa la realidad. Insisto, los tipos de juicio, el cuadro, que lo pasaremos en los apuntes. Y nos dice, una proposición será verdadera cuando las estructuras y las relaciones que se expresan en ella se corresponden con las estructuras de la realidad.
Por eso la investigación epistemológica, es decir, de todos los conocimientos aportados por las distintas ciencias, se centra en buscar las condiciones que deben cumplir los juicios para que puedan considerarse científicos. Y son dos condiciones. La proposición tiene que tener carácter universal y ser necesaria. No es posible negarla. Ese es el término, necesaria, que no es posible negarla. El contenido tiene que ampliar información, es decir, decirnos algo más de los fenómenos. Para cumplir estas condiciones, los únicos juicios que las cumplen son los juicios sintéticos a priori. Acordaros bien de esto. Juicios sintéticos a priori. Para él forman parte de la ciencia los juicios analíticos y los sintéticos a priori. Pero, como decíamos antes, los que determinan la ciencia son los juicios sintéticos a priori. Estos producen una síntesis entre el sujeto y el predicado. Y para garantizar que la relación que se produce entre ambos es segura, hace una crítica de la razón, de sus facultades y del objeto con el que se trabaja, y divide la crítica de la razón en estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. En lo que respecta a la estética trascendental, dice, todas las intuiciones no son más que una representación de los fenómenos, es por lo tanto fenoménica. Las cosas que intuimos no son en sí mismas tal como las intuimos, ni sus relaciones tienen el carácter con que se nos manifiestan. Como fenómenos no pueden existir en sí mismas, sino solo en nosotros. Solo conocemos nuestro modo de percibir los fenómenos. Y la pregunta es, ¿pero cómo percibimos? El espacio y el tiempo son las dos formas puras y se desarrollan a través de la sensación y de la materia. Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. La sensibilidad es la primera facultad, la intuición sensible. Ahí nos da dos aspectos que es conveniente matizar. Lo que es la sensación son los datos que nos suministran los sentidos y lo que es el fenómeno. Y en esto distingue entre materia y forma. Materia, elemento que viene de la experiencia a posteriori, y forma, condiciones trascendentales que impone la mente y sus estructuras en el sujeto, a priori. Luego tiene un problema, él andaba trabajando en eso, en lo que pasa con la matemática como ciencia. Y él nos dice, parte de juicios sintéticos a priori. Las matemáticas está compuesta por tautologías, es decir, una sucesión de verdades, separadas de la experiencia. El conocimiento matemático no puede referirse a experiencias concretas, sino a lo que tienen en común todas las ciencias. La forma de los fenómenos, el espacio y el tiempo. El objeto de nuestro conocimiento es el fenómeno, no la cosa en sí. Lo que conocemos no es el mundo, sino el resultado de la experiencia configurada por las estructuras de nuestra conciencia. Esta frase es importante. El resultado de la experiencia, de lo que nos viene de fuera, configurada por nosotros mismos, por nuestras propias estructuras, por las estructuras de nuestra propia conciencia. Luego nos va a hablar de la analítica trascendental. Y dice, ¿existe la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la física? Un tema que le preocupaba bastante. Y dice, el entendimiento, ¿cómo piensa? Con los juicios. Y dentro de los juicios están los conceptos. Los conceptos forman parte de los juicios. Y la base para ese conocimiento es la sensibilidad. El concepto es el instrumento para designar lo que hay de común en la diversidad de la experiencia. Se elaboran a través de una síntesis obtenida de la diversidad de nuestras experiencias, sumándole y añadiéndole las reglas de regularidad y orden. ¿Desde dónde? Desde nuestra mente, desde nosotros. Y así aparecen los conceptos empíricos. Las reglas de regularidad no son conceptos empíricos, ya que el conocimiento procede de la experiencia. Los conceptos puros o categorías permiten producir y pensar a los empíricos.
y llega a la deducción trascendental de que tienen que existir tantos conceptos puros o categorías, es decir, reglas de pensamiento, como tipos de juicio. Luego tenéis también un cuadro que lo pasaremos en lo que corresponde a los tipos de juicio. Las categorías más importantes para él son las de sustancia y causalidad. Y con respecto a la física de la pregunta de ¿es posible?, los juicios sintéticos a priori nos dice: es una ciencia, puesto que sus juicios son válidos para toda la experiencia posible. Luego tenemos el sujeto trascendental. El conocimiento lo realiza un sujeto. Por lo tanto, tiene que existir una conciencia que produzca la unidad y síntesis de la experiencia. Es el legislador universal que impone las reglas y las leyes a las que está sometida la experiencia. El conocimiento de la naturaleza vendrá determinado por nuestro entendimiento. Pero el sujeto está limitado, ¿por qué? Por la experiencia. Y no puede salir del ámbito ¿de dónde? De los fenómenos. No puede aplicar las categorías a algo que no sea un concepto empírico. Las categorías solo se pueden usar para los fenómenos, mientras que su aplicación a lo pensado, esto se llama noúmeno, acordaros, aplicación a lo pensado noúmeno, no produce conocimiento, sino ilusiones de conocimiento. La pregunta que viene a continuación es ¿cómo se aplican las categorías a los fenómenos? Y él nos dice a través de los esquemas trascendentales. Llegamos a la teoría del conocimiento, que recibe varios nombres: idealismo, trascendental, idealismo crítico. Idealismo trascendental o idealismo crítico. Idealismo porque el sujeto construye el mundo, trascendental porque es la construcción de algo por el sujeto de lo que está ahí fuera, o idealismo crítico es crítica total de la razón. Supone una revolución en el método y la perspectiva de la investigación filosófica, y supone también un giro, una revolución copernicana. Luego llegamos a la dialéctica trascendental. Estudia la razón. La dialéctica trascendental estudia la razón. ¿Y para él qué es la razón? La razón es la facultad de nuestro conocimiento que nos permite realizar inferencias, extraer, a través de las relaciones que se establecen entre los juicios. Un razonamiento se produce poniendo en relación dos juicios, de los que extraemos conclusiones, que sintetizan esos dos juicios. Intenta llegar a la síntesis que nos llevaría al conocimiento absoluto, superior, no condicionado. Y así llega la unidad suprema del conocimiento, que será la idea. Unidad suprema del conocimiento, idea. Estas aparecen del intento de la razón de hacer relaciones lo más amplias posibles entre los juicios. Y nos aparecen tres tipos de ideas trascendentales de la razón. Por un lado el alma, por otro lado el mundo y por último Dios. El alma nos dice, es la relación entre sustancia y accidente. Alma designa la idea de sujeto absoluto, ya que todas las sustancias posibles en la experiencia son sus atributos. Son accidentes de la conciencia, ya que son percibidas por la mente, que nos permite la unidad de todos los fenómenos internos. La mente nos permite la unidad de todos los fenómenos internos. El mundo establece las conexiones causa-efecto. ¿Entre quién? Entre los fenómenos. Se relacionan y presentan como una unidad de todos los fenómenos físicos. Por último, Dios. Intento de la razón de unir todos los juicios que manifiestan oposición, comunidad, acción recíproca, disjunción entre todos los fenómenos. Unifica en Dios todo lo existente, lo físico, lo psíquico, lo interno y lo externo. Existe también un cuadro del proceso del conocimiento que lo pondremos en los apuntes. Luego nos habla de paralogismos de la razón pura y nos dice que son lógicamente engañosos, que nos inducen a creer en la existencia de un alma como sustancia simple. Luego tenemos antinomias de la razón pura, contradicciones, que se manifiestan cuando se argumentan con validez. Un ejemplo, el mundo tiene un origen en el tiempo.
tesis. Y se puede defender la validez de lo contrario, antítesis, ¿no? Ideal de la razón pura, la pretensión de conocer científicamente la idea de Dios aplicando las categorías. Para eso establece los argumentos sobre la existencia de Dios y nos dice que hay 3, pero ninguno de ellos es válido. Tenemos argumento ontológico. La perfección de Dios se puede inferir de su existencia. Esta idea está basada en San Anselmo y Descartes. Argumento cosmológico. Deduce la existencia de Dios de la existencia de los seres. Argumento teleológico. Intenta demostrar la existencia de Dios apoyándose en el orden del mundo. Conclusiones de la dialéctica trascendental. Si todo el conocimiento científico depende de la sensibilidad y de la experiencia, es evidente que la metafísica no puede ser ciencia, y es imposible formular juicios sintéticos a priori sobre sus objetos. Las ideas trascendentales son noúmenos, acordaros lo que hablamos antes de los noúmenos, y no deben tratarse como si fueran fenómenos. Las ideas de la razón pura deben tomarse como principios regulativos. Deben limitarse el uso de las categorías por parte de la razón. Así las podemos tener negativamente. Las ideas nos indican que no se pueden aplicar las categorías a los números. Positivamente, nos impulsan a ampliar el campo de la investigación. No podemos conocer el mundo, ni el alma, ni Dios, pero debemos actuar como si fuera posible. La teoría moral, ética formal. ¿Qué debo hacer? Los principios éticos deben proceder de la propia razón y ser a priori universales y necesarios. Al buscar estos principios analiza las éticas anteriores. Las éticas materiales, aquellas que tenían un contenido concreto y que nos aconsejan cómo actuar, nos ofrecen además una invitación para alcanzar la felicidad. Determinan un fin y establecen unas normas o preceptos para alcanzarlo. Sus imperativos son hipotéticos y tienen la forma sí, entonces. Representan medios para alcanzar un fin. Son empíricos y a posteriori. Por eso dice que sus preceptos son máximas, principios de acción subjetivos que se aplican en una situación particular. Como sus principios no vienen dictados desde la razón, los denomina heterónomas y no pueden dar auténticos principios morales.